Hola, muy buenas. No es habitual que los reyes abdiquen, es un poco como los papas, normalmente acaban su vida en el cargo, pero hay que decir que si la semana pasada nos fuimos hasta el siglo XV, esta vez el episodio histórico de los viernes se queda bastante más cerca, ya que hace solo 8 años, por decirlo así, aunque a algunos les parece que hace más, a otros menos, un 2 de junio, como digo, de hace 8 años, Juan Carlos I de España abdicaba en favor de su hijo Felipe, el que se convertiría en el actual monarca Felipe VI. Así que hoy os venimos a contar una historia bastante diferente a, por ejemplo, la de la semana pasada. Hoy, en Simple Política, la abdicación de Juan Carlos I. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y aunque relativamente cerca en el tiempo tenemos esta abdicación de Juan Carlos I, más o menos todos nos acordamos de las noticias y del porqué y de qué sucedió en esa época, vamos a recordarlo y vamos a tratar de ponerle algo de contexto y rememorar, ¿por qué no?, algo que sucedió, como decimos, hace 8 años. Y lo vamos a hacer con nuestro historiador, con Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues bien, deseando hablar, como decimos, de eso que pasó hace 8 años, de esa abdicación de Juan Carlos I en el actual rey, en su hijo, en Felipe VI. Hay que decir que vamos a repasar un poco las causas. Para muchos fue pues un poco todos los escándalos, además se juntaba con crisis que había en el país, había como muchísimas cuestiones, está el famoso lo siento mucho, no volverá a Sí, ocurrir, está un poco Botswana. todo eso, sí, ¿no? Todo eso que nos suena. Vamos también a hablar de incluso de otros reyes de España que también abdicaron en el pasado. Es decir, vamos a juntar un poquito todo para conocer incluso eso, que Juan Carlos I no ha sido el primero en hacer eso de abdicar. No, correcto. Tú ya lo has dicho, las abdicaciones, pues no es una cosa que sea habitual, ¿no? Los reyes son reyes y mueren en el cargo, ¿no? Un Como, poco como como el siempre ha Papa sido, ¿no? cuando fue. Sí, Ay, ¿cómo se Ratzinger, llamaba? Benedicto Ratzinger. XVI, sí, sí, Benedicto sí. XVI, que abdicaba y fue. Bueno, abdicaba, sí. Básicamente se retiraba del cargo en Renunciaba, vida sí. y eso es algo súper raro. Sí, sí, correcto, ¿no? Y además suelen ser resultado no sé si llamarlo presiones, de agentes externos a la institución monárquica. Por ejemplo, estamos hablando en el caso de Juan Carlos I, tú lo has dicho, recordemos, era los años de la crisis, o sea, la salida, por así decirlo, de la crisis económica que todavía daba los coletazos, ¿no? En este país, de la crisis económica del 2008, con toda la situación política, Sí, sí. toda la cuestión relacionada pues con lo que tú has dicho, las corruptelas, caso Urdangarín, ¿no? Con el Sí, sí, yerno sí. del rey, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el tema, Muchísimas cosas. Sí, sí. el elefante, lo que tú has dicho, lo siento mucho, no Botswana. volverá a Sí, sí, ocurrir, sí, ¿no? sí. Botswana. Mm. Digamos que esto es lo que generó, es un ambiente que, digamos, que ponía en peligro, estaba poniendo en peligro, no sé si hasta qué punto en peligro, pero quiero decir, la gran reputación de Sí, la que siempre la había gozado la reputación. monarquía, pues correcto, pues Correcto. digamos que estaba en entredicho. Así que posicionó este movimiento de que el rey abdicara en su hijo Felipe, pues para darle otro toque a la institución. De hecho, hace poco se habló mucho del tema de la apertura de la institución, de la apertura de la información, de la transparencia, ¿no? Sí, de la sí, 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 sí. institución, Sí, en sí, sí. Bueno, referencia intentando arreglar correcto, un poco esa cuestión. eso Pero lo que es. estábamos diciendo es que, bueno, que no ha sido el primero, ¿verdad? No, para nada. Hoy vamos a explicar una serie de reyes y reinas de España, pues que abdicaron en el pasado y de los cuales muchos ya hemos hablado aquí en Simple Política, y os recordaremos el episodio para que podáis recuperar y ampliar esta información, ¿no? Porque en este caso, en España han abdicado unos cuantos reyes Madre mía. que, bueno, sí, sí. Sí, sí, no. No, que me parece como interesante que a nosotros nos queda lo de Juan Carlos I, como tú dices, parece que hay una lista más larga. Oye, por no enrollarnos, empecemos. Es decir, vamos a hacerlo de manera cronológica, así que cuéntanos cuál fue el primer rey de España que abdicó estando en el trono, en el cargo. Mira, vamos a tener que remontarnos al siglo XVI, con el Ujú. emperador Carlos.
aquel que era Carlos I en España y V en Alemania, que seguro Sí, que suena más, ¿no? sí. En 1555, Carlos, que tenía por entonces 55 años, ¿no? Una edad que ahora, pues es una edad, a ver, un poco Mediana diremos edad, eso juventud, que se dice pero mediana media edad, edad, sí, correcto, sí, ¿no? sí. Una persona con 55 años le quedan muchos años por delante, ¿no? En la Sí. época, pues tener 55 años, pues ya era ser algo mayor. Y Mm, digamos que Carlos comenzó a reflexionar sobre su papel como rey y como emperador, puesto ujú. que durante esos años de inicios del siglo XVI el luteranismo se había extendido por Europa y él digamos que sentía que no había podido crear, constituir aquello que los historiadores llamaron la monarquía universal, ¿no? Un gran imperio unido en la fe católica, que es lo que el gran objetivo de Carlos, ¿no? Que no solo era rey en España, sino que tenía media Europa Sí, también. sí, sí. Por lo tanto, esta idea de los Habsburgo, ¿no? De crear esta monarquía universal, ¿no? Así que digamos que Carlos pues, se consideraba un hombre de otro tiempo. Veía, esto ha cambiado mucho, está cambiando la cosa, yo soy un hombre de otro tiempo, no me toca vivir esto, por lo Sí. tanto abdico, Ajá. ¿vale? Ujú, Deja el imperio, lo que es el imperio, Centro Europa, en manos de su hermano Fernando, ¿vale? ujú. Mientras que España, las colonias americanas y algunos territorios europeos, como los territorios italianos, Nápoles, los flamencos, ¿no? Y los borgoñones, aquí entre, digamos, que para entendernos, en el centro de Europa, entre lo que sería la ruta entre Italia y Flandes, ¿vale? Una zona Vale. por allí, pasaron a Sí. manos de su hijo Felipe, que es el futuro Felipe II, que como veremos de aquí algunas semanas, más en detalle, se había casado con la reina de Inglaterra, María Tudor, y era rey consorte también de ese país. Me sacas una historia, o sea, es como las matrioscas, ¿eh? Me sacas una historia de otra, Una de una otra, detrás de sí, sí, otra, sí, sí, sí. sí. Es todo entrelazado, ¿no? La verdad es que Carlos, Sí, el padre de Felipe, sí, digamos que para abdicar, pues que convoca a la corte, a todos los cortesanos, a todos los políticos en sí. Bruselas y mediante Ah, las abdicaciones de Bruselas, que fue una mm, ceremonia oficial que se celebró en aquella ciudad, pues abdica. vale. Como anécdota, hay que decir que el discurso de aceptación de Felipe como rey, ¿no? En Sí. España, que no controlaba, no hablaba casi flamenco ni francés, tuvo que ser leído por el diplomático Antonio Perrenot de Gran Vela, que era un Ay, diplomático francés a las órdenes de Carlos. los políticos españoles y los idiomas. Correcto, mira, ahora recordaba Rajoy y Zapatero, ¿no? Un poco con Claro, sí, 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 una sí. tendencia que Pedro Sánchez parece que ha roto, ¿no? Que Un habla poquito, también oye, por lo menos sí, francés, por lo menos sí. inglés, sí, sí, ¿no? Pues bueno, pues esto viene de lejos. Esto viene de lejos y Mm, como vemos, pues Felipe II, uno de los grandes reyes, ¿no? De los Austrias mayores, ¿no? Uno de los grandes reyes de España, pues hablaba castellano y poco más. ujú, Así que una vez que abdicó y que Felipe fue rey, Carlos se va de retiro y se va al monasterio de Yuste, en Extremadura, donde ujú. acompañado por monjes jerónimos pasó sus últimos 3 años de vida y por contar alguna anécdota, obsesionado con el tiempo, porque era un hombre que digamos que tenía muchas rayadas, ¿no? Sí, Mucha vida interior, ¿no? sí. Y obsesionado con su funeral, que mandó simular varias veces para ordenar cómo tenía que ser. Tú imagínate un hombre desde una ventanita diciéndole al Madre monje de mía. allí que se ponga más para la izquierda. Pues Madre mía. No, un no, estilo sí. así, ¿Qué ¿vale? dices? ¿Te gustaría estar en tu propio funeral, tal, verlo, tal? Bueno, pues Pues este Carlos los tuvo, correcto. lo hizo varias veces. Bueno, tenemos a, como decimos, Carlos I de España, quinto de Alemania, siendo el primer rey en abdicar en la historia de España. Vamos a saltar 2 siglos para encontrarnos al siguiente, uno que también se llamaba Felipe, en este caso. Sí, correcto. Mira, el siguiente que abdica fue otro Felipe, como bien dices. En este caso, Felipe V, que es Ujú. el primer Borbón, ya dinastía francesa, de España, Ajá. que, como recordemos, había accedido al trono tras ganar la guerra de sucesión, de la que hemos hablado cantidad de veces aquí en Sí. Psicopolítica, relacionándolo sobre todo al 11 de septiembre, la diada en Cataluña, ¿no? El asedio de Barcelona, Ujú. caída en 1714, etcétera. Mira, yo os recomiendo que podéis escuchar el episodio 382, en el que precisamente hablamos de su hijo Luis, que ascendió al trono en 1724 después de que su padre, de que Felipe V, decidiera dejar de ser rey. Ujú. ¿Que por qué abdicó Felipe V? Os preguntaréis. Bueno, Sí, estaría bien, ya que hablamos es, de abdicaciones. estaría bien, ¿no? A ver, no hay unanimidad entre los historiadores, ¿no? Aunque, Ujú. como ya apuntamos en el episodio 382, este que os hemos comentado, seguramente Felipe vio la oportunidad de convertirse en rey de Francia.
que es de donde era él y donde se Me había criado, en acuerdo. Versalles, ¿no? Sí, Sí, era como sí, yo sí. quiero, oye, yo España, Sí, esto sí, es sí, sí. ir a Francia. Como el que deja un Versalles. trabajo porque parece que le van a dar uno mejor. Sí, correcto, ¿no? O que vuelve a donde había estado antes mejor, ¿no? Yo es que mi Sí, sitio es sí. este, ¿no? Estoy aquí en España, bueno. Así que como no podía tener los dos cargos, el de rey de España y el de Francia, porque los ingleses básicamente habrían montado en cólera, y el famoso Tratado de Utrecht, por el que finaliza la Guerra de Sucesión, y Gibraltar pasa a manos de Inglaterra, esto lo hablamos en otro episodio, pues digamos Sí. que este famoso tratado lo desaconsejaba, por decirlo finamente, ¿vale? Que el rey de España y de Francia fuera el mismo. Pues así que Felipe dice, bueno, pues como no puede ser rey de las dos, dejo el trono español y lo dejo en manos de mi hijo, que era el joven Luis I, de solo 17 años. Correcto. Imagínate, Sí, sí. 17 años, que de la época no son los 17 años de ahora, pero un niño al final, una persona muy joven, ¿no? Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Que la cuestión es que Luis murió 229 días después, en concreto en agosto de 1724, en el que es el reinado más corto de la historia de este país. Sí, sí, sí. Que nos lo Así contaste que, precisamente en ese episodio. correcto. Así que Felipe, su padre, pues que no tenía precisamente, tampoco gozaba de una gran salud mental y del que se presumía que podía estar depresivo, entre otras cosas, tuvo que volver a reinar. Y lo hizo hasta 1746, cuando su hijo Fernando VI lo sustituyó. Se da aquí la casualidad de que Sí. padre e hijo son a la vez, padre, el rey más longevo de la historia de España, y el hijo, Luis I, el que reinó menos. Sí, es que Como tenemos, curiosidad. nos salen las curiosidades y las historias, nos salen a Nos cada crecen los minuto. enanos. Venga, vamos con más porque me suena que ahora no tenemos que trasladarnos tanto en el tiempo. No, un poquito más hacia adelante, unas décadas. No hará falta cambiar del siglo XVIII, porque vamos a hablar de Carlos IV, que precisamente es nieto de Felipe V y que renunció también a la corona española. Y esta vez sí que, digamos que hasta ahora habíamos comentado pues que habían renunciado un poco también por presiones, por política externa, Sí. pero sobre todo por más decisiones personales, ¿no? Pues yo dejo una cosa y me voy a otra porque ahora veo Sí. que necesito, ¿no? En el caso Sí, de uno Felipe, ¿no? porque ya no Felipe se V. siente con fuerzas, el otro porque cree Correcto. que le van a dar el reinado de Francia. Sí, sí. Eso es, ¿vale? Pero esta es la primera abdicación en la que hay una fortísima presión externa, como Sí. es que la gran armée de Napoleón la tengas ahí a las puertas, ¿vale? Estamos hablando de la Guerra de la Independencia española, de la invasión napoleónica, ¿no? Y digamos que esta presión de Napoleón, y ahora lo contaremos, pero también unos cuantos dineros, como diría lo más de uno, pues, ¿por qué no decirlo? Pues también ayudó a que Carlos IV Sí, pues sí. abdicara, ¿no? Todo ayuda. Vamos a explicar. Mira, en 1808 se produce Sí. el motín de Aranjuez contra el ministro Godoy, ¿no? Manuel Godoy, también muy conocido, digamos que era por un válido de la época, para entendernos, ¿no? Los válidos del siglo XVII. Pues Godoy vendría a ser un poco, era un guardia real venido a más, ¿no? Esto es típico, pues un listo, ¿no? Pues se supo mover y que llegó a incluso a la alcoba de los reyes, ¿por qué no decirlo, no? Y digamos que en este motín de Aranjuez se hizo a favor del hijo del rey, que era Fernando, el futuro Fernando VII, ¿vale? Del que hemos hablado también cantidad de veces aquí en Simple Política, ¿no? Así que Carlos, que ya está hasta las narices en el 1808, mira, decido, abdico con mi hijo. Me viene un día así, un día tonto, un lunes tonto, y yo me voy a abdicar. Sí, no quiero seguir. Te levantas que dices, más han tomado el café. Sí, sí. Correcto, ¿no? Y a veces esas decisiones no hay que tomarlas en frío, porque luego pasan unas horas y entras en calor y dices, hostia, pues no estoy tan mal, ¿no? Bueno, pues un poco lo que le pasó a Carlos fue esto, ¿no? Que abdicó demasiado tiempo, demasiado pronto, quiero decir, Sí. ¿no? Y como veremos, luego se arrepintió, ¿no? Pero esto no quedó aquí, puesto que Napoleón convocó a los dos, a padre e hijo, a Carlos y a Fernando, en la ciudad francesa de Bayona. Y allí el líder francés exigió a Fernando que devolviera la corona a su padre, que le había pedido al francés, ¿no? Pues le dijo, sí, oye, me he arrepentido, sí. Mira, devuélvesela a tu padre porque tu padre no sabía lo que hacía, ¿vale? Devuélvesela. Sí. Esto sucede durante abril-mayo de 1808, y con una disputa tremenda entre padre e hijo, con unos días muy tensos, ¿no? Que acaban con un Fernando, al final, devolviendo la corona a su padre, bajo las presiones, digamos, entre comillas, sutiles de Napoleón. Entre ellas, pues unos cuantos millones de reales al año de pensión. O sea, renuncia a la corona y te dejo una pensión. Sí, bien. Ni tan mal, ¿no? No, claro. Pero ¿qué pasaba? Que Napoleón no nació ayer, y cuando ellos iban, pues Napoleón había vuelto, como se dice. Claro. Y el día de antes, por otro lado,
Sí. Carlos había renunciado a sus derechos a la corona, que cedió a Napoleón, para que hiciera monarca a su hermano José I Bonaparte, o Pepe Botella, como lo Sí. bautizamos aquí, ¿no? Sí. ¿Y por qué renunció Carlos IV? Pues también por una cuestión pues, más prosaica, pecuniaria, ¿no? Como es una Sí. buena pensión de unos 30 millones de reales al año. Sueldo en Nescafé, ¿eh? Sueldo, sí, sueldo en Nescafé para toda la vida. Tú Sí, te sí. retiras por aquí por Francia, no hace falta ni que vuelvas a España. Yo te pongo aquí una casita en Francia, estás tranquilo y te Sí, doy sí. tus 30 milloncejos al año y me dejas la corona. Y yo te dijo, hostia, Que de esto, o pues de esta vale. época, sí, que de esta época también hemos hablado alguna vez en Simple Política. Sí. Mira, en el episodio 398 hablamos precisamente de la Constitución de Cádiz en 1812, la PEPA, en la que Sí, repasamos también todos estos hechos que estamos hablando hoy. Incluso sí, hemos dedicado varios episodios a las independencias americanas. Recuerdo la de Panamá, sí. no sé, México, México, sí, sí, correcto, algunos. ¿no? Sí, sí, sí. En la que Ah, también hablamos de la invasión napoleónica, que fue la que precisamente precipitó, ¿no? las claro, independencias de sí, estos sí. países, ¿no? Nada, estáis escuchando donde estáis escuchando, ponéis en el buscador ahí de Simple Política, Independencia o lo que sea, y seguro que os salen unas cuantas. Pasamos a más abdicaciones, más abdicaciones que ha habido, aparte de la de Juan Carlos I, que es de la que hoy se cumple, bueno, de la que esta semana se cumplen 8 años. Mira, seguimos. Isabel II, nieta de Ujú. Carlos IV e hija de Fernando VII, los protagonistas de la anterior historia, ¿no? Sí, Isabel abdica en 1870 en sí. París. ¿Y por qué en París? Pues bueno, pues es donde estaba exiliada después de que la echaran de España en 1868 gracias a la Revolución Gloriosa, de la que también hemos hablado aquí mucho en Simple Política, ¿no? Ujú. Como por ejemplo la llegada de la Primera República Española pocos años más tarde, ¿no? Podéis Ujú. escuchar los episodios, por ejemplo, 438 sobre las excentricidades de la Primera República Sí. o el 341, un episodio que me consta que tuvo mucho éxito, sobre el cantón murciano. Por supuesto, Cantón Murciano. Soy fan, pero además, o sea, claro, no tiene trampas, si lo digo yo, pero muchísima gente, o sea, muchas escuchas, mucha audiencia tiene ese episodio que a día de hoy todavía se escucha. Y bueno, sea como sea, Isabel se vio obligada a abdicar en favor de su hijo Alfonso XII. Después, como hemos dicho, Ujú. de haber sido expulsada del país. ¿Por qué? Por corrupción, por mala gestión, por una corte. Mira, si leéis a Valle Inclán, La Corte de los Milagros, alguna de estas novelas, veréis un poco cómo funcionaba la España de la época, sobre todo la corte, ¿no? Todas las corruptelas, ¿no? Sí, sí. Esta mala gestión, ¿no? Estos líderes políticos, pues que no valían nada, ¿no? Básicamente estaban ahí para llevárselo caliente, ¿no? De alguna Hmm. manera aquí podéis, mediante las novelas de Valle Inclán, pues un poco conocer cómo era esto, ¿no? No obstante, hay que decir que su hijo Alfonso XII, no subiría al trono hasta 1874, después de la Ujú. experiencia republicana, de la Primera República, y de una búsqueda de rey de España, para España, ¿no? Que nos lleva a nuestro siguiente protagonista de hoy. Ya, porque cuéntanos, es decir, seguimos con este tema de las abdicaciones. Sí, otra abdicación de la que hablamos en el episodio 314. Además de la Ujú. explicación, hablamos de este personaje y nos estamos refiriendo al rey Amadeo de Saboya. Correcto, Un ese ya me rey, suena también, sí. pues que también reinó poquito, en concreto 2 años, de principios del 1871 hasta febrero de 1873. Ujú. Y podemos decir que la suya es una historia triste. Para los que no hayáis escuchado el episodio 314, no os contaremos mucho más. Pero No. digamos que el hombre no tenía malas intenciones y tuvo bastante mala suerte. Básicamente Sí, porque el que te contrató, el día que tú llegas, el día de antes lo matan. sí, Estamos hablando exacto, o del general sea, Prim. sí, sí, sí. La cosa empezó Y mal. digamos que para los que no han escuchado, le dejamos así con el saborcillo de 314, el episodio 314. La historia empieza así. Te van a buscar, te fichan, te contratan como rey de España, si es que eso se puede contratar, y al día siguiente, bueno, y cuando tú llegas a España te enteras de que hace 24 horas que han asesinado a aquel que era tu valedor y tu principal aval. Pero lo vamos a Correcto, dejar aquí, yo correcto. creo, porque así la gente que escuche el episodio 314, y vámonos a cerrar el episodio no hablando de Juan Carlos I, sino precisamente del último, o sea, del penúltimo, es decir, de aquel rey que antes de Juan Carlos I abdicó. Estamos hablando de su abuelo, Alfonso XIII, que Ujú. renunció al trono en 1941.
Y ahora quizá nos cuadran las fechas, porque como bien sabéis, la Segunda República se proclama en 1931. Entonces, Sí. ¿qué hace el rey abdicando 10 años más tarde? ¿No? Y ya en pleno franquismo, en los inicios del franquismo. Correcto, ¿no? Porque digamos que Alfonso XIII, nunca perdió la esperanza de volver a reinar en España, ¿no? En abril del 31, después de la dictadura Primo de Rivera, etcétera, pues la esperanza es lo último que se pierde. Correcto, ¿no? A ver, el pueblo en el 31 le dice que tararí y vota republicano. Entonces él tiene que marcharse y digamos que durante 10 años guarda la esperanza de que podría volver a reinar en España. De hecho, es uno de los que ayudan a los franquistas en el golpe. Los monárquicos eran uno de los principales valedores del golpe de Estado nacional, franquista, ¿no? Correcto. De los nacionales, correcto, ¿no? Entonces, de alguna manera, Alfonso XIII nunca pierde la esperanza. Entonces, cuando la pierde en el 41, ¿no? Con Franco ya en el poder, con el que digamos que ya ve que no le va a dar lo que quiere, ¿vale? Porque Franco dijo, aquí me quedo yo y aquí estoy yo. Y digamos que abdica en favor de su hijo Juan, el famoso conde de Barcelona, padre de Juan Carlos I. Sí. Después de que, eso sí hay que decirlo, los hijos mayores de Alfonso XIII, que eran Alfonso y Jaime, también renunciaran a la corona por motivos de salud. Y después de esto vino pues ya la historia que conocemos, el franquismo, la transición Juan Carlos I y que ha sido, como decimos, Juan Carlos I el último en abdicar, como decimos este episodio, pues eso, a 8 años vista, 8 años después de esa abdicación de Juan Carlos I. Como siempre te agradecemos, Francisco Javier Rodríguez, que nos hayas iluminado un viernes más con una historia. Te esperamos el viernes que viene, un saludo, gracias Francisco Javier Rodríguez, Fran, muchísimas gracias. Nos escuchamos. Y vosotros ya sabéis que nos escuchamos este lunes, como siempre, con nuevos episodios de lunes a viernes, así que ya sabéis, pasad un buen fin de semana y hasta el lunes.